que se quede con nosotros y conozca los detalles que llevaron a la Sala Superior a votar por unanimidad y a conocer los detalles de cómo se lleva a cabo precisamente el dictamen relativo al cómputo de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, la declaración de validez y la de presidente electo. Estarán en el estudio con Pedro Lara y Malo, precisamente la secretaria general de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Electoral, María Cecilia Sánchez Barreiro, y por otro lado le acompañará Rafael Elizondo Gasperín, quien es director general de Electorum Consultores. Así es que si usted quiere saber más detalles de esta importante, digamos, etapa de la Sala Superior en la elección presidencial, bueno, pues no se vaya, quédese con nosotros. ¿Qué tal? Les damos, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa La Sentencia Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión, bueno, pues nuestra intención es transmitirles un programa especial. Como ustedes saben, acaban de pasar hace unos cuantos días las elecciones federales. Y bueno, pues vamos a hablar particularmente de una de las cuestiones que compete a este tribunal y que tiene que ver exclusivamente con la elección presidencial por mandato constitucional, que es el dictamen precisamente relativo al cómputo de la elección presidencial, la declaración de validez de la propia elección, que es un proceso calificatorio precisamente de todos esos actos que conforman el proceso electoral, particularmente de la elección de presidente, pero que se extienden a todas las demás elecciones que en este caso se dieron el 1 de julio. Y por último, pues la constancia, ¿no? La declaratoria de presidente electo, que precisamente pues, se acaba de entregar al señor López Obrador hace unos cuantos días. Y tenemos además invitados de lujo, por supuesto. Cecilia. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Es un privilegio tenerte aquí en este programa. Y también es un privilegio tenerte a ti, Rafa, aunque eres más frecuente, pero por supuesto que sí. Un honor, Pedro, Ceci, muchas gracias, ¿no? Un honor. No, al contrario, muchísimas gracias. Y bueno, pues, claro, ustedes se preguntarán, lo primero es, ¿qué es lo que hace este tribunal en cuenta de los procesos electorales? Se infiere, por supuesto, de manera automática la resolución por vía jurisdiccional de todas las controversias que se plantean, pero también hay algunas cosas añadidas a eso y que además pues, se hacen por mandato constitucional. No sé si creo que eso es muy importante, que nuestro público entienda que el papel del tribunal es de garante, pero en sentido muy amplio, ¿no? No solamente nos dedicamos a dirimir conflictos jurídicos y a tutelar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales, sino que también hasta podría yo decir que entramos en algunas cuestiones de índole administrativa casi, ¿no? Digo, somos un órgano jurisdiccional, pero hay alguna cuestión ahí importante. Y empezaremos, si nos haces el favor de contarle a nuestro público, claro que sí, qué es precisamente esta etapa del dictamen, de dónde viene, qué es lo que le da la competencia al tribunal y qué es lo que hace el tribunal en estos casos, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. Este dictamen viene conferido al Tribunal Electoral como una facultad constitucional, ¿no? En el artículo 99, en la fracción segunda, en el párrafo tercero, se establece que una vez que la Sala Superior resuelve todos los medios de impugnación relacionados con la elección presidencial, pasa a una segunda etapa, que es la calificación de la elección. Y como bien tú lo dijiste, tenemos que emitir el dictamen en donde se diga cuál fue el cómputo de esta elección, una vez que se llevan a cabo la resolución de estos medios de impugnación, si hay alguna modificación en estos medios de impugnación o no la hay, sumar todos los votos, emitir la declaración de la validez de la elección y revisar toda una serie de etapas que se tienen y de actividades que se tienen que cumplimentar en un proceso electoral a través de diferentes acciones que llevan a cabo las autoridades administrativa y jurisdiccional. Y finalmente la tercera es emitir la declaratoria de presidente electo, como bien lo dijiste tú, y revisar en esta etapa los requisitos de elegibilidad, ¿no? Claro. Que es muy importante. Una de las cuestiones que se plantearían, yo creo que el público así a bote pronto es lo del cómputo, ¿no? Que sería, digamos, la primera etapa. Esto deviene de un informe que la Secretaría Técnica del Instituto Nacional Electoral envía al tribunal y lo que hace en realidad pues, es enviar, digamos, los resultados por separado, ¿no? Efectivamente. Y esos resultados que son los que emite cada uno de los consejos distritales una vez que se hace el recuento de los votos y se sacan los votos nulos, en fin, que se hacen todas esas operaciones de depuración de la votación recibida en las casillas, pues se emite un informe, digamos, global, dividido por consejos distritales. Y la primera etapa que corresponde por competencia constitucional a este tribunal es precisamente la del cómputo final de la votación.
Y digo que esto puede sorprender porque normalmente en la opinión pública pues se cree que es parte de las actividades administrativas electorales, es decir, que corresponde al Instituto Nacional Electoral hacer ese cómputo final y pues bueno, vemos que no es así, ¿no? Y esa competencia deriva también de una serie de actos que van concatenados y que finalmente pues desembocan en este dictamen, ¿no? Entonces, un poco pues comentarle tú como litigante y conocedor profundo del derecho electoral, la lógica que subyace a esta obligación constitucional que tiene el tribunal, ¿no? De hacer ese cómputo final. Sí, claro. Mira, en efecto es una cuestión de diseño, de cómo está diseñado el sistema, ¿no? y de operatividad y funcionamiento. Diseño legislativo. Diseño legislativo, ¿no? Y jurisdiccional y estratégico incluso, de operación. Lo ordinario es que los cómputos, que no es otra cosa más que la sumatoria de los resultados oficial, normalmente se haga a través de las autoridades administrativas electorales. En este caso en particular, al tratarse de la elección de presidente, desde el diseño constitucional y legal, se previó que esa sumatoria final y ese cómputo final no lo hiciera la autoridad administrativa, sino la autoridad jurisdiccional. Y se convierte también en un acto protocolario y de una formalidad necesaria que le da validez a esa elección. Incluso podríamos hablar hasta de solemnidad, por la serie de actos, ¿no? Así es. Entonces aquí lo importante es que, si bien es cierto el proceso está definido por las distintas etapas y opera la definitividad de las etapas del proceso, ¿no? Desde la organización, la jornada, resultados y declaración de validez, el tribunal, si bien es cierto hoy en día, no podemos negar que tiene injerencia judicialmente hablando en todas esas etapas, porque hay controversias que se dirimen de la etapa preparatoria, hay controversias que se dirimen de la etapa de la jornada, hay controversias que se dirimen de la etapa de resultados, tiene esta carga, si tú quieres, administrativa electoral, además de, o aunada a su función jurisdiccional, de hacer el cómputo final y declarar la validez de esa elección. Entonces, sí, además de las funciones que tiene jurisdiccionales, constitucional y legalmente previstas, tiene conferida esta facultad administrativa de hacer esta declaratoria. Y es muy interesante porque convergen en esa facultad pues una serie de pasos y procesos y elementos que le dan todas estas características de solemnidad, formalidad, que lo que hace es precisamente dar certeza final de quién es el que resultó ganador y se convierte de virtual candidato a presidente electo, ¿no? Con todas las formalidades. Claro. De ley. Entonces es una labor titánica, es una labor, no es sencilla, es una labor importante, y creo que en esa convergencia de atribuciones y funciones están perfectamente delimitadas qué le corresponde en su ámbito jurisdiccional y por qué tiene encomendada en su ámbito administrativo, en su función de naturaleza administrativa, hacer esto, ¿no? No es que se confundan, no es que sí, no es resultado de la confusión no del es legislador gratuito, ¿no? Claro. Es producto y consecuencia de una serie de actos y de procesos y de etapas que llevan a hacerlo, ¿no? Más adelante se verá, si bien es cierto el tribunal tenía constitucional y legalmente una fecha mucho más adelante establecida, claro, como para hacer la entrega, dadas la naturaleza propia de los resultados, pudo adelantar esa fecha, ¿no? Sí, sí. Pero nada es gratuito o espontáneo, todo está perfectamente reglado, está definido, ¿no? Y se van agotando todas estas etapas. Claro. Aquí creo que interviene una cuestión de facto que corresponde a esta elección en particular, ¿no? Lo hemos dicho en este programa, lo hemos dicho en los foros, incluso en las charlas de sobremesa, que bueno, pues se trató de una elección verdaderamente ejemplar, ¿no? Poco margen se dejó para el sospechosismo, que eso ya se agradece finalmente, porque finalmente muchos de los partidos políticos pretenden ganar en los tribunales lo que no se gana en las urnas. Pero en este caso, bueno, fue tan contundente la votación, tan claro el resultado, que poco margen hubo realmente para estas cosas. Y esto me trae a una cuestión fundamental que tiene que ver con la labor ininterrumpida que realiza este tribunal como garante de todos los derechos político-electorales, de todos los principios y valores constitucionales,
de los propios criterios jurisdiccionales generados, del hecho de trabajar a través de resoluciones judiciales las normas administrativas generadas por el Instituto Nacional Electoral. Y ha sido una etapa incansable, digamos, de vigilancia y de participación activa como ese órgano garante en las propias elecciones. Y una de las cuestiones que llaman la atención y que probablemente escapan al conocimiento de la mayor parte de la ciudadanía, que es que no están especializados en esta materia, que es muy técnica, pero que podemos nosotros explicarles como una presencia constante del tribunal en cada una de las etapas, como bien decías tú, en la etapa preparatoria. Y centrándonos en esa etapa preparatoria, ¿qué podríamos resaltar en términos muy generales respecto de la labor, ya entrando, por supuesto, más adelante en lo que es propiamente el dictamen, pero en términos generales a mí me resultan algunas cosas como de naturaleza clave, ¿no? La facultad reglamentaria del Instituto Nacional Electoral constantemente cuestionada a través de demandas presentadas por ciudadanos, partidos políticos, en fin, todos los actores de nuestro sistema político, y que de alguna manera pues iban haciendo revisión sobre la marcha de aquellos lineamientos emitidos por la autoridad administrativa electoral y que permitieron, por principio, dar certeza, ¿no? Así es. Entonces, el tribunal pues vigiló, digamos, el desarrollo de todo este proceso, incluso con las reglas que fueron surgiendo sobre la marcha, que el propio instituto tiene que implementar para que se cumpla el objetivo final, ¿no? Que es tener lo que hemos tenido, unas elecciones libres, auténticas, verdaderamente una fiesta de la democracia, diría yo, y que el tribunal ha tenido, tras bambalinas, si quieren, esa presencia constante en la revisión por ejemplo, de las cuestiones que regulan administrativamente un proceso electoral. ¿Qué podríamos nosotros resaltar de esa parte preparatoria? Yo recuerdo, por ejemplo, por poner un caso, aunque después se impugnó ya cuando estaba sobre la marcha, pero desde un inicio, la aplicación, por ejemplo, para la obtención de los apoyos ciudadanos, los candidatos independientes, ¿no? Diversos reglamentos que emitió el Instituto Nacional Electoral. Así es. Cuestiones relativas al registro de candidaturas, sobre todo las independientes, que fueron quizá las más polémicas, y como nos inauguramos además también en el caso de candidaturas independientes para la presidencia, pues tenemos varias cosas que... ¿Cuáles serían, digamos, los highlights de esta actividad del tribunal? Pues básicamente yo creo que en la parte y en la etapa de preparación de la elección, pues tenemos precisamente todo esto que tiene que ver con la famosa app, ¿no? De los candidatos independientes, que fueron diversos ciudadanos que quisieron participar como candidatos independientes a la presidencia de la República, y todos los medios de impugnación que tuvimos nosotros, tanto en sala superior como en salas regionales para las candidaturas de diputados y senadores, y básicamente cómo funcionaba esta aplicación, ¿no? Cómo uno iba con los candidatos, con las personas con las que se auxiliaba, y poder ir por toda la República para poder ir viendo cuáles eran los apoyos que se tenían que dar, ¿no? Y agilizando. Y agilizando, ¿no? Efectivamente. Yo podría también mencionar otro highlight, como tú dices, de criterio, es lo del famoso asunto denominado, entre comillas, cancha pareja, ¿no? Claro, eso es muy que eso es importante también determinar, que al final de cuentas, cuando el acuerdo es emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y llega la impugnación a sala superior, se revoca, ¿no? el acuerdo, al final de cuentas, porque se consideró en un criterio mayoritario que se estaba transgrediendo el principio de reserva de ley y la facultad reglamentaria que tenía el instituto de estarle excediendo, ¿no? Porque al final de cuentas se consideró que era una atribución del Congreso de la Unión y que no se podía introducir esta nueva reglamentación, aún y cuando la finalidad que se buscaba era generar equidad entre los contendientes. Era legítima. ¿no? Y era legítima, efectivamente, pero no podíamos ir más allá. Y no era el qué, sino el cómo, ¿no? Exactamente. Y creo que otro importante criterio trascendente es, después de que se da todo esto de los contendientes y de las candidaturas independientes registradas, que al final quedan registrados dos, Margarita Zavala y Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón. Mejor conocido como el Bronco. Mejor conocido como el Bronco, efectivamente. Pues Margarita Zavala renuncia a la candidatura ya cuando se da toda esta parte de la impresión de la documentación electoral. Y entonces viene una impugnación de qué vamos a hacer con esos votos que se emitan en favor de esta candidata. Claro. Y entonces viene la impugnación y sala superior revoca también, porque en un principio el Consejo General del Instituto Nacional Electoral consideró que estos votos se tenían que dejar contabilizados en el espacio que se tenía en toda la documentación y después sumarlos al rubro de candidatos no registrados. Sin embargo, esta sala superior estimó
que más bien este rubro o estos votos que en su momento se emitieran el día de la jornada electoral tenían que contabilizarse como votos nulos. Claro. ¿No? No Entonces, contaban en el universo total. ¿No? Exactamente, no existieron realmente. ¿Por qué? Porque la candidatura no existió y no era un candidato no registrado. Porque lo que se explicaba en esa sentencia es un candidato no registrado surge el día de la jornada electoral. Claro. Como si alguien votara por Rafael Elizondo Gasperín, efectivamente, de que alguien quisiera votar. Mira. Por ti. Pero entonces se dijo que no era la categoría que se le tenía que dar, sino realmente como voto nulo. Claro. ¿Qué otro asunto? Digo, tú también conocedor de todas las sentencias que emite este tribunal. ¿Qué otro asunto dentro de esa etapa, digamos, de vigilancia, de participación activa? Mira, tuvo mucha injerencia. O sea, la verdad es que este proceso electoral es histórico, no solo por sus resultados, es histórico por muchas cosas. Es histórico, voy a tratar de decir los aspectos positivos y negativos también. Es histórico porque fue el proceso con más violencia. Es histórico porque fue el proceso con elecciones concurrentes. Bueno, lo de más violencia es relativo, ¿no? Porque, digo, al final se anularon, se cerraron o no se instalaron menos de 20 casillas. No, sí, pero me refiero a violencia política. Ah, bueno, claro. La violencia política. Sobre todo la de género que se has utilizado. Violencia política de género y violencia política en general. O sea, es en donde hubo el mayor número de homicidios de candidaturas, hombres y mujeres. Pero entonces hay figuras nuevas. Hubo reelección para las candidaturas de las elecciones locales, casilla única, elecciones concurrentes, las figuras de paridad horizontal y vertical. Hubo acciones afirmativas de género y de indígena. Entonces la intervención del tribunal ha sido muy importante porque fue modulando. En la etapa preparatoria, por ejemplo, desde la definición de la geografía electoral, la definición en estas... Claro, la redistritación, el proceso de redistritación, claro, eso es una cosa fundamental. Porque pues es el que dio certeza de toda la operación, ¿no? Claro. Luego la determinación de las elecciones concurrentes con casillas únicas. Sí. Entonces, por primera vez en la historia, en esas casillas se llevaba tanto elecciones federales concurrentes como las locales, ¿no? Entonces estaban integrados con un alto número de ciudadanos que fueron capacitados por el instituto, pero todos esos procesos fueron impugnados y revisados y de alguna manera avalados en los que así determinó el tribunal, y otros enmendados y corregidos, incluso regresados para que fueran perfeccionados. Entonces se delimitó la geografía, se estableció el uso de la casilla única, se emitieron acciones afirmativas de mujeres, encabezando las listas, por ejemplo, de senadoras y de diputados, acciones afirmativas de indígenas, ¿no? Entonces, el tribunal en todas estas actividades de preparación fue interviniendo, ejerciendo su función jurisdiccional y fue modelando, digamos. Modelando, ¿no? Porque otra de las cosas que ahora estoy recordando, también la capacitación para la calificación de los votos válidos y nulos que tuvieron, eso también fue impugnado. Digo, una serie de cuestiones que si entramos al detalle, la lista sería prácticamente interminable. Totalmente. Y la presencia del tribunal pues ha sido constante precisamente en todas las etapas. Si nos permiten, vamos a ir a nuestro primer corte y volvemos en un momento. Gracias. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Bueno, estamos nuevamente con ustedes. Es un tema, bueno, muy complejo, hay muchos ingredientes aquí, pero vamos a volver otra vez a lo del cómputo final, ¿no? De ahí, además, ha habido por reformas, ha habido algunas modificaciones del esquema que tradicionalmente regía, ¿no? ¿Y qué es lo que nos pueden decir sobre esa parte que decíamos que era medio administrativa, ¿no? Jurisdiccional en sentido estricto, en fin?
Sí, claro que sí, Pedro. En esta ocasión, el cómputo final de la elección se integró con dos cuestiones muy importantes. Conforme a la legislación, a la LEGIPE, ¿no? Como mejor la conocemos coloquialmente, el cómputo de la elección presidencial no es otra cosa que la suma de las 300 actas de los 300 consejos distritales que tenemos instalados en toda la República Mexicana. Entonces, en estricto sentido, cuando una vez que esta Sala Superior resolvió todos los asuntos relacionados con la elección presidencial, que valga decir, fueron 286 medios de impugnación, fueron desestimados, fueron sobreseídos muchos asuntos, no se le entró al fondo de ninguno y entonces no hubo modificación alguna a estos cómputos distritales. Entonces, en consecuencia, lo que procedía era sumar las actas de estos 300 consejos distritales. Sin embargo, en esta ocasión, el 6 de julio, el secretario ejecutivo, por disposición legal, nos remite toda la información relacionada con los votos de los mexicanos residentes en el extranjero. Claro, que eso es un ingrediente muy importante para la elección. Efectivamente, ¿no? En esta ocasión se les mandó con meses de anticipación, todos los sobres, se les denominaba sobres voto, ¿no? En los cuales ellos mandaron toda la documentación de sus boletas, se contabilizaron en mesas de escrutinio y cómputo, ¿no? No como coloquialmente las conocemos nosotros, las mesas directivas de casilla, inclusive se les puso un nombre diferente, y en esta ocasión los votos de estos mexicanos residentes en el extranjero no se sumaron y no se enviaron a cada consejo distrital para que en el acta se hiciera la sumatoria, se incorporaran, se integraran y entonces el Tribunal Electoral a través de la Sala Superior solamente sumara estas 300 actas. Entonces, esta información nos la mandan el 6 de julio y nos mandan 32 actas de entidad federativa. Y esto porque en las credenciales de elector de los residentes en el extranjero no se identificó el número de distrito. Solamente claro, ¿cómo lo íbamos a mandar al distrito si no estaba claro? Efectivamente. Entonces nosotros recibimos todos esos paquetes, recibimos los paquetes de los 300 consejos distritales, al sobreseerse y desestimarse cada uno de los medios de impugnación relacionados con la elección presidencial, lo que hicimos fue sumar las 300 actas y las 32 actas de entidad federativa. E incorporarlas a los resultados finales. Y resultado final para obtener quién fue el ganador de la elección, que en este dictamen, obviamente en esta elección, como todos sabemos, fue el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Con más de 30 millones de votos. Eso también explica por qué la intromisión en cuestiones administrativas, entre comillas, ¿no? Sí, exactamente, así es. Sí. Dentro de todo este proceso, y ya lo que significa realmente el proceso electoral, es decir, no la etapa preparatoria, que es lo que comentábamos justo antes del corte, sino ya sobre el proceso, digo, también hay una serie innumerable de cuestiones que el tribunal pues tuvo que resolver para ir dando forma a todo este sistema de entramado, porque todo está ligado, ¿no? Esto es como un ecosistema, ¿no? Donde las etapas, pues precisamente por eso la definitividad, están atadas unas con otras de manera secuencial, cuestiones que deben de quedar firmes para poder, por ejemplo, venir a este tribunal, transitar a la siguiente etapa, impugnarlas o lo que sea. La complejidad de todos estos actos me hace pensar en que muchas de las cosas que se resolvieron pues fueron indispensables para que llegáramos a este resultado. Sí, claro. Mira, esto es bien interesante, es fundamental, porque la pregunta que afuera de alguna manera priva es, ¿qué pasó? ¿Qué está haciendo el tribunal? ¿O por qué tardó el tribunal aparentemente? ¿Por qué tarda si ya hubo unas elecciones, ya se supo el resultado? ¿Por qué tarda en esta formalidad? A ver, no es que tarde. Es un trabajal enorme, organizado, metódico y planeado. ¿Por qué? Porque efectivamente todas esas etapas de las que se han hablado, todo lo que se ha dicho, es el ejercicio auténtico de los derechos político-electorales en todos sus aspectos, activos y pasivos. Así es. ¿Sí? Mi elección de escoger una persona que me va a representar y también mi derecho a que sean votados. Entonces, convergen muchos actores, muchos elementos, muchas circunstancias, y los derechos político-electorales no se agotan con el aspecto activo y pasivo. Hay un sinnúmero, ¿no?, de asociación, participación, acceso, permanencia en el cargo, o sea, muchas cosas. Todo eso se va dando. Entonces, sí, si bien es cierto, la organización se consuma el día de la jornada, toda la organización está preconcebida para que opere el día de la jornada. ¿Qué viene después? Bueno, pues después viene precisamente todas esas etapas de cualquier persona o actor que se sienta vulnerado en su esfera jurídica, puede a través de las acciones y de las instancias que están constitucionalmente, legalmente reconocidas, hacer valer sus derechos. Entonces vienen las impugnaciones. Sobre eso, y perdóname que te interrumpa, hay una cosa importante decir. Ya lo habíamos mencionado en programas anteriores, pero creo que es importante, ¿no?
de los recursos que se presentaron, particularmente contra la elección presidencial, de un total de 286, 285 fueron monopolizados por un partido político. Sí, sí. Y realmente no se impugnaba, y lo digo ahora con todo convencimiento, no se impugnaba la propia elección. Lo que quieren es conservar el registro que es el Partido Encuentro Social, ¿no? Sí, o sea, la estrategia, el fin de esa estrategia era orientada en otro sentido. No era propiamente impugnar los resultados de la elección presidencial por lo que se había obtenido, sino la estrategia era buscar ganar más votos para tratar de librar la pérdida del registro. Sí, ¿no? ese 0.3% que les falta. Eso es distinto. Pero entonces, en ese inter se estaba solventando todo esto, se estaban tramitando esos medios de impugnación, se estaban resolviendo, por eso hay ese impas, ¿no? Claro. No se puede proceder hasta que no se tenga el último de los medios de impugnación resueltos en ese tipo de elecciones. Entonces, hasta que se tuvo la certeza jurídica de que habían sido oídos y vencidos todos esos actores en juicio, y entonces los resultados que se tenían efectivamente ya son firmes, ajá. Sí. Entonces se procede con la solemnidad y con el ejercicio protocolario con el que se solventa esta otra etapa. Claro. La pregunta clave es: ¿en qué consiste formalmente, porque ya hemos adelantado más o menos dentro de las cosas que tiene que hacer el tribunal, pero en qué consiste formalmente el dictamen, tal cual, ¿no? Como documento, y qué es lo que se hace para la preparación, cuáles son las fuentes, en fin? Al final de cuentas, para la elaboración del dictamen, lo que se hace es una revisión de todos los actos que llevaron a cabo la autoridad administrativa y la autoridad jurisdiccional, ¿no? Yo digo que es el correlato de media vida, ¿no? Exactamente. Es volver hacia atrás y revisar todo. Es como contar un cuento. Exacto. Una historia, la más importante de este país, que es la elección del presidente de los Estados Unidos mexicanos y quién los va a dirigir por 6 años, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos empezando, nosotros en Sala Superior iniciamos cuando nos mandan todos los paquetes relacionados con los de los votos de los mexicanos, de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Integramos un expediente, se hicieron requerimientos al Instituto Nacional Electoral, un informe al secretario ejecutivo sobre el proceso electoral del 2017-2018, toda la documentación relacionada con los 4 candidatos presidenciales, que fue con los que nos quedamos, y a partir de eso, una vez resueltos todos los juicios de inconformidad, y valga decir también, hubo 2 juicios ciudadanos relacionados con la elección presidencial, uno de la Asociación Civil La Yura, ¿no? Mejor conocida, que impugnaba requisitos de elegibilidad del candidato que había obtenido el mayor número de votos, Andrés Manuel López Obrador, y que igualmente fue desestimado, en tanto que se consideró que no tenía personería, ¿no? No se acreditó la personería de la asociación para poder impugnar. Y de además, curioso que no lo hicieran valer en el registro, ¿no? Exactamente, que sería lo lógico, también. Sí. Y un ciudadano también, uno también que puede hacerse notar, es que agregaba a su demanda una copia de la boleta en el que decía que se le había contabilizado como un candidato no registrado y quería que se contara ese voto a su favor, ¿no? Entonces, básicamente esos eran los asuntos que estuvieron relacionados con la elección presidencial. No afectó absolutamente nada el resultado de la elección. Claro. Entonces, lo que se hace es, ¿no?, contar esta historia en donde se van relatando absolutamente todos los actos que se llevaron a cabo en la preparación, ¿no? Listado nominal, padrón electoral, integración y ubicación de casillas, todo lo de la papelería, documentación electoral, lo más importante, la boleta electoral da certeza, seguridad jurídica de que esa es la documentación que se puede utilizar y a través de la cual vamos a emitir nuestro voto. Y después de todo eso viene unas etapas que es el registro de candidatos, coaliciones, ¿no? Quiénes fueron los que se quedaron registrados, las candidaturas independientes. Y en cada una de esas etapas, qué actos y qué control judicial tuvo el Tribunal Electoral y la Sala Superior, ¿no? Claro, es la construcción de una memoria realmente. Exactamente, ¿no? Para al final de cuentas aterrizar y analizar cada una de estas etapas de cómputo en la validez, todas estas actividades que van realizando de la mano la autoridad administrativa y la jurisdiccional, y después decir, bueno, ya que dije que es una elección válida, ¿no? ¿Por qué es válida, no? Y decir quién es el presidente electo, que no es otra cosa que revisar los requisitos de elegibilidad, ¿no? A mí me llama la atención porque yo me imagino, y es una metáfora evidentemente, pero me imagino al personal del tribunal en un checklist, ¿no? Exacto. Cumplimos con esto, cumplimos con esto, cumplimos con esto, y así Y mira, tan importante es eso, que por ejemplo, un solo aspecto, el que decíamos la elegibilidad. La elegibilidad tiene 2 momentos para poderse impugnar. Cuando se le otorga el registro y en el momento de la declaración de validez de la elección. Se está calificando. Claro, se está calificando. Oye, se revisaron todos los requisitos. Realmente el ciudadano que obtuvo el mayor número de votación cumple cabalmente con lo establecido en nuestro marco normativo vigente.
Sí, entonces se revisa todo. Por eso hay que darle ese tiempo a solventar, dirimir y resolver todas las impugnaciones. Y revisar, porque ya viene a posteriori. Porque ¿no? lo que se va a decir es por qué es válida la elección, ¿no? Claro. El resultado de ese cuento, la conclusión de ese cuento, es decir, fue válida por todo este trabajo, fue válida por todas estas etapas, fue válida por estas características, es válida por esto, por esto, por esto, por esto, ¿no? Entonces, y digo, ahí al final de cuentas opera lo mismo que con los pronunciamientos de naturaleza exclusivamente jurisdiccional, ¿no? Es decir, tiene que obedecerse la certeza que nosotros mismos hemos favorecido. Así es. Tenemos que hacer una revisión legal, constitucional y hasta convencional en el caso del involucramiento de derechos humanos. El agotamiento de todas las instancias previstas, sí, o sea, es una serie de pasos concatenados y relacionados, dirigidos a una finalidad. Parece muy sencillo, ¿no? Voy a decir que es válido. No es tan sencillo, ¿no? Y debe estar debidamente fundada y motivada precisamente toda esa justificación, ¿no? Que hacemos de por qué es realmente válida. ¿Cuáles son los aspectos, digo, hay muchos, pero los más importantes por lo menos, que debemos de considerar para poder hablar de una elección válida? Así, a bote pronto, pues no sé, 5 o 6, digo, son muchos y es un proceso que además no tiene interrupción. Va desde que se abre, bueno, desde antes de la etapa preparatoria hasta el final. Pero digamos, ¿cuáles serían los elementos principales? Pues mira, básicamente yo creo que revisar la materialización del sufragio, ¿no? O sea, es lo que te lleva a ti a analizar absolutamente cada una de estas etapas que tienes en un proceso electoral. Y yo creo que lo más importante es, como lo decía hace un momento, todas estas actividades administrativas y que tienen un control judicial, ¿no? Y que lo tuvo toda la Sala Superior y en su caso, en su competencia, las salas regionales del Tribunal Electoral, ¿no? Así es. Entonces, en esta etapa del dictamen que se elaboró, lo que se quiso hacer es llevar de la mano al lector para que entendieran esta parte de por qué es válida una elección. Y entonces, ¿por qué es válida? ¿Por qué? Porque, como lo comentaba, hubo un listado nominal, hubo un padrón, se integraron casillas, hubo funcionarios, ciudadanos que fueron los que integraron estas mesas directivas de casilla, hubo un listado nominal de residentes en el extranjero, se registraron de nuestros 9 partidos políticos nacionales 3 coaliciones. Estas 3 coaliciones registraron a 3 candidatos. Se dio toda la implementación de candidaturas independientes, un hecho histórico, aunque una de ellas renunció. Después de eso viene toda la etapa de la jornada electoral. Hubo recuentos parciales en 296 distritos, ¿no? ¿Y solo 2 totales? Y hubo recuentos totales en 4 distritos, ¿no? Y se va actualizando cada una de estas etapas. Hubo acceso a los medios de comunicación. Se logró y se buscó por la Sala Superior la equidad en estos a través de los... No se anuló ninguna casilla. No se anuló, exactamente. Claro. ¿no? Otro ingrediente que a mí particularmente, de manera personal, me llamó muchísimo la atención es que de los candidatos a la presidencia no hubo en ninguno de ellos un caso de rebase de topes de gastos de campaña. Lo cual es ejemplar, perdón que lo diga, pero en todas las elecciones que yo tengo memoria, que no son muchas, ha habido siempre, pues, por lo menos uno, ¿no? Que se salta las trancas. Y en este caso creo que también es resultado de la labor del tribunal, porque el tribunal ha estado pues vigilante de manera constante y también ha emitido sentencias que son disuasorias, ¿no? Ojo con que te pases y violes al final de cuentas la ley o la Constitución, que va a haber una sanción. Y en este caso me pareció ejemplar, ¿no? Que no hubo rebases de campaña. Esto me trae al tema de la fiscalización, que es otro de los temas importantes, ¿no? Que se tocan en el dictamen, efectivamente. Y es otro de los elementos para llevarte a ti a decir que la calificación es válida la elección al final de cuentas. Si bien es cierto, cuando se emitió el dictamen, el Instituto Nacional Electoral ya había emitido los dictámenes y las resoluciones relacionadas con la elección presidencial, ¿no? Que era algo que a la ciudadanía en general y a los conocedores de la materia decían, ¿cómo va a emitir el dictamen la Sala Superior si no se tiene conocimiento de los resultados de la fiscalización? ¿No? Pero es importante que en el dictamen los invito a que lo lean, porque al final de cuentas el instituto nos manda un oficio donde nos dice que ninguno de los 4 candidatos rebasó el tope de gastos, ¿no? Entonces no se cumplen los extremos de la causal de nulidad constitucional que está prevista. Exacto, rebase del 5%, ¿no? Así es. Sí, por eso hasta que se tuvieron todos esos elementos se puede emitir este pronunciamiento. Y aún así se emitió antes de la fecha, digamos, límite, ¿no? Así es. Entonces, a ver, los aspectos que se revisan ¿fueron elecciones libres? Sí, sí fueron libres. ¿Auténticas? Sí, sí fueron auténticas. ¿Periódicas? Sin duda. ¿Con reglas claras? Fueron con reglas claras. ¿Todos contendieron en igualdad de condiciones y de circunstancias? Sí. Se analizó todo esto, ¿no? Por eso es importante
tener en cuenta todos los aspectos, ¿no? Ahora, sí, efectivamente, lo que hay que reconocer indiscutiblemente es el grado de participación ciudadana. O sea, eso marcó realmente la historia de manera muy favorable, ¿no? 63%, ¿no? Sí. Teniendo ese Así es. resultado, quien ganó, habiendo ganado por ese margen, no había estrategia o consultor jurídico que pudiera revertir el resultado. que sugiriera controvertir Claro. una elección de esa naturaleza, ¿no? Sí. Porque pues tú sabes que lo que prevalece en las elecciones es la validación de los actos públicamente celebrados. Entonces, solamente puedes llegar al extremo de afectarlo cuando sea determinante, y con ese margen de pues, diferencia. Honestamente, ¿no? Por eso También felicitamos a los actores políticos Sí, por esa responsabilidad, claro. ¿no? Sí, Totalmente. Porque tienen todo el derecho de venir De cuando impugnar. quieran al tribunal. así es, pero digamos que la moraleja madurez del política. cuento es eso, es qué bueno que participó la gente, qué bueno que salimos a votar todos, qué bueno que tuvimos la oportunidad de ejercer nuestros derechos como se dio, porque entonces sí, fortalecemos los resultados, fortalecemos a las instituciones, nos fortalecemos nosotros mismos. Claro, O y sea, estamos decidiendo además el futuro de un país, Sí, por lo menos de quien lo administra, y eso es trascendente por sí Sí. mismo. Si nos permiten, vamos a ir a nuestro segundo corte y volvemos en un momento. Gracias. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Bueno, nuevamente con ustedes, y la cuestión que queda, bueno, de todo lo que hemos hablado de manera muy sintética, por supuesto, porque no podemos entrar a detalle de todas esas cosas que ha hecho el tribunal al final de cuentas, antes y durante el proceso. Pero aquí viene una cuestión que, digamos, sería el remate de toda esta actividad calificatoria de la elección presidencial, que sería precisamente una revisión nuevamente de los requisitos de elegibilidad del candidato triunfador, de quien precisamente a través del cómputo final se señala como el triunfador, el que más votos obtuvo, ¿no? sí, sí. A ver, estos son importantes y se revisan, como decíamos, Sí. para pues dar certeza, ¿no? De que se cumple, se satisfacen, porque precisamente el no cumplimiento de un requisito de estos puede llegar a tener la consecuencia de la declaración de ser inelegible, ¿no? Entonces, de ahí su importancia. Y anular la elección Y anular completa, claro. la elección completa. Entonces, los requisitos tienen en general varios aspectos que van tratando de zanjar o de cubrir, como si es ciudadano mexicano, la edad, si tiene un modo honesto de vivir, si está inscrito en el padrón, si tiene credencial de elector. Entonces, la revisión de todos estos requisitos nos permite tener la certeza de que quien participó y obtuvo el triunfo, el mayor número de votos, reúne todos esos requisitos para ejercer su derecho a ser votado, ¿no? Claro. Y ejercer el derecho a nada más y nada menos integrar un poder, ¿no? Ser el titular del poder ejecutivo, y representante de una nación, ¿no? Entonces, el cumplimiento y satisfacción de los requisitos de elegibilidad es un checklist, ahí sí. Ahí también. Sí, no, Ahí también, Sí, ¿no? sí, sí. Otra vez. Y es muy importante, ¿no? En esencia, te digo, se va buscando que tengan estas características, ¿no? La ciudadanía, la edad, la satisfacción de requisitos, el no haber estado en algunos cargos. El no haber estado en algunos cargos, el no estar privado de sus derechos político-electorales, ¿no? El que tenga esas calidades y cualidades para poder desempeñar el cargo de presidente. Sí. Y bueno, ciertamente este proceso también
por los sui generis, arrojó resultados numéricos verdaderamente sorprendentes, ¿no? Sí, yo creo que quienes nos dedicamos a la materia electoral nos hemos sorprendido más de una vez al empezar a revisar esas cifras. Nivel de participación, 63%, ¿no? Exactamente. Triunfo de López Obrador por más del 53%. Sí. Casos que no habíamos visto. Bueno, Mancera ganó por 60 y tantos % en la Ciudad de México, porque bueno, pues era ya, ahí sí es voluntario carro completo, y no lo digo en el sentido del fraude, sino en el mejor de los sentidos, es decir, la ciudadanía pues, está volcada por un partido en la Ciudad de México, cosa que ha cambiado también. O sea, tenemos como varios paradigmas rotos, diría yo, de numerología, así como de estadísticas. ¿Qué podríamos resaltar, Cecilia? Pues mira, es importante esto porque sí, efectivamente, el porcentaje de participación ciudadana, como tú decías, fue el 63.43%, ¿no? La diferencia fue más del 50% con los otros dos contendientes, 53.20% obtuvo el candidato ganador, ¿no? Sí. De toda la votación. Incluso decíamos que juntando los votos de todos los opositores de López Obrador no hubieran conseguido ganarle, ¿no? Así es, totalmente, ¿no? Un dato que también es de análisis y de que eso nos deja una tarea a todos los actores políticos, es la cantidad de votos nulos. Más de 1.600.000 votos nulos, ¿no? O sea, la ciudadanía sí, inclusive votación más alta de algunos partidos que cuando ya se hace la distribución por partidos políticos tuvieron más votos nulos que los partidos políticos, ¿no? Entonces eso sí es de llamar la atención de que la ciudadanía ejerció el voto diciendo ninguna opción política es la que me satisface. Claro. Y ahí nosotros sí tenemos que ponernos a pensar todos los actores, partidos políticos, para manejar todo esto en las próximas elecciones, y las que vienen son las intermedias, para trabajar en ello y dar opciones diferentes de lo que nos está pidiendo la ciudadanía, ¿no? Claro. Que es importante, ¿no? Yo traduciría, y digo, a lo mejor me estoy saltando las trancas, pero es una opinión absolutamente personal. Yo lo que creo es que el triunfo tan contundente de López Obrador es resultado de un desencanto de la sociedad en general, con lo que ya sabemos quienes nos habían gobernado, etcétera, etcétera. Y esto pues también, claro, se refleja en los votos nulos, que es también plasmar la voluntad de los ciudadanos que simple y llanamente no se sienten identificados con ninguna de las opciones. Pero sí es muy importante. Sí, es importante. Y hay varias cosas que son perfectibles, ¿no? Por ejemplo, en esta elección lo que también vale la pena resaltar es, no podemos negar que las campañas, el mayor número de las campañas se fue por medios electrónicos y redes sociales. Totalmente. Entonces, ese es un reto, ¿no? Un reto que tenemos enfrente, porque se vio el poder que tiene y la interacción directa con la sociedad en la difusión de ideas, en la interacción, en las propuestas, o sea, fue para todos muy llamativo que salimos de estar tapizados de cosas en las calles, ¿verdad?, a nada. Nada. ¿No? Sí. A un gran número en redes sociales. Entonces nos toca pensar en un ejercicio racional, una regulación objetiva de esa brecha que se abre. Claro, esto cae al final de cuentas en la cancha del legislador. Sí. Y ustedes recordarán la elección de Obama, pues la elección de Obama se dio en redes sociales también, ¿no? Eso no lo aprendimos, y el legislador tiene muchas cosas que hacer respecto a esto. ¿Qué otra cosa nos puedes resaltar? Pues mira, de procedimientos sancionadores, siguiendo con todo este tema, en donde estudiamos medidas cautelares y todo lo que analiza la Sala Regional Especializada, únicamente de elección presidencial tuvimos alrededor de 486 medios de impugnación. Solamente, ¿no? Y eso es algo con radio y televisión. Exactamente, ¿no? Sí. O sea, y que a través de medidas cautelares y de lo que conoció la sala especializada. Y esto es importante porque no es nada, con todo el impacto que se tenía, claro, y de la perspectiva que se trabajó el año pasado con todo el área de estadística y que se esperaba que se iba a tener. Y efectivamente uno de los grandes temas fue la campaña en redes sociales, ¿no? Y que ese número de asuntos se incrementó para dejar de lado a todo lo que teníamos siempre en radio y televisión, al final de cuentas. Las campañas no fueron a los medios tradicionales, las campañas no fueron en radio y televisión, las campañas se dieron en redes sociales, ¿no? Entonces eso es algo muy importante que hay que resaltar ahí, porque no fue nada en relación. El año pasado tuvimos 4 elecciones locales, 4 elecciones. Entonces, y el número de asuntos que conocimos allá fueron 300 y cacho, en relación con todos los que conocimos, un poquito más de 300. Estamos hablando de la presidencial, con las elecciones concurrentes, las 30 locales, no llevamos más de 500 asuntos. ¿Sí? Claro, la proporción no tiene nada que ver. Cierto, ¿no? Cierto. Y con las características que tenemos ante una falta de regulación,
porque las cuestiones en medios electrónico y es... en redes sociales es muy incipiente, entonces quedan grandes retos, porque la fiscalización en cuestiones de redes sociales, qué se da, cómo se da, el ejercicio de mis derechos, de mi libertad de expresión, de mis derechos también. Entonces, estamos de alguna manera involucrados todos en tratar de ver esta como una oportunidad para transitar hacia un ejercicio racional, equitativo y eficiente de esa herramienta. Porque indiscutiblemente fue una herramienta que marcó la diferencia para este proceso electoral. Sí, y es el futuro, al final de cuentas. Sí, totalmente, en efecto. ¿Qué otra cosa nos puedes mencionar que tenga pues esa relevancia de la que hemos estado hablando? Sí, pues mira, de la elección presidencial tuvimos nada más 1.196 asuntos. En relación con todo lo que se esperaba y se venía en las diferentes etapas, estoy hablando. Y el corte estamos hablando desde el 8 de septiembre que iniciamos el proceso electoral con la primera sesión del Consejo General hasta el día en la que se emitió el dictamen, ¿no? Claro. 1.196 asuntos única y exclusivamente, ¿no? Si bien tuvimos 294 asuntos relacionados con juicios de inconformidad, es importante porque tenemos mucha gente que consulta nuestras estadísticas y van a ellos a incluir, van a ellos a meterse al apartado de estadística, van a decir, ay, la Sala Superior tuvo 294 juicios y en el dictamen y en todos lados hablan de 286. ¿Qué pasa, no? Si la Sala Superior solamente conoce de la elección presidencial. Bueno, lo que pasa es que tuvimos 7 juicios de inconformidad relacionados con la elección de senadores y diputados. Un poco adelantados, pero sí. Exactamente, sí, claro. Pero entonces obviamente tenemos que turnarlos, sustanciarlos y en su caso se resolvieron, obviamente. Se desestimaron, pero para que tengan este dato claro de que no les salte la diferencia, porque en nuestro apartado y en nuestro portal de internet que tenemos de estadística, pues sí viene esa numerala, pero para que la tengan clara, ¿no? Claro, no, y además les resaltábamos que precisamente de esos 286 recursos, 285 los monopolizó un partido, porque también llama mucho la atención, dicen, oye, desecharon todos. Pues sí, los desecharon por extemporaneidad básicamente. Totalmente. Y todos presentados por el mismo actor. Entonces sí, ahí no hay nada raro realmente, ¿no? Y con una estrategia totalmente diferente que es la de atacar la validez o los resultados de una elección presidencial. Para mantener el registro. Y es para mantener el registro, única y exclusivamente. Sí, ¿no? yo creo que esta ha sido la elección presidencial menos controvertida judicialmente. Sí, yo no tengo memoria de algo. Ha sido una elección, desde mi personal punto de vista, atípica. Totalmente. O sea, se esperaba, por ejemplo, muchas impugnaciones en relación con problemas de vida interna en los partidos. No los hubo. ¿No? Así es. No hubo ni siquiera precampañas, ¿no? Luego se esperaba también elecciones muy reñidas, juicios de inconformidad con resultados. No lo hubo. ¿No? Ha sido así el margen. Lo que se oía afuera era precisamente que muchas personas iban a anular su voto, otras iban a ser muy fáciles de inducir. Jamás imaginó que hubiera un ejercicio tan democrático, tan fuerte y definitorio, ¿no? Sí. O sea, definitivamente, perdón la redundancia, pero lo mejor que nos pudo pasar es este resultado. Claro, un triunfo aplastante, digámoslo así, ¿no? Así es, sí. En el que con esas características, entonces no quiere decir que los problemas que existieron, se dieron y se resuelvan en automático, no, pero permite enfrentarlos de otra manera, permite enfrentarlos con legitimación, permite enfrentarnos, demostrarnos a nosotros mismos que sí se puede, fue un ejercicio de todos, ¿no? Sí, y que nos unió. No, y este dictamen de alguna manera atestigua precisamente eso, porque digo, hubiera habido o no hubiera habido impugnaciones, constitucionalmente el tribunal está obligado a emitir este dictamen, a calificar la elección. Pero es precisamente donde se refleja todo lo que hemos estado hablando, tanto la intervención de las propias autoridades como garantes de los derechos y vigilantes de la corrección jurídica de todo el proceso, desde antes hasta finalmente la entrega de la constancia respectiva, y que bueno, pues nos muestran un panorama, a pesar incluso, por ejemplo, del voto nulo. Pues el voto nulo es el resultado del ejercicio consciente de la voluntad ciudadana. De la participación. Entonces, ningún ingrediente creo yo que se sale de una ecuación en la que podamos decir el resultado fue realmente muy bueno, ¿no? Sí, y el dictamen pues nos hace un correlato de esto. Y ya por último, una vez que se han hecho esta revisión de los requisitos de elegibilidad, pues viene finalmente la entrega de la constancia, ¿no? Digamos, es la parte festiva, la parte más... La materialización. La materialización de todas las etapas.
Sí, totalmente. Y bueno, aquí voy a pedirles, sobre todo a ti, Cecilia, que estuviste en primera fila el día en que se entregó la constancia de presidente electo. Sí. ¿Cuáles fueron tus impresiones? O sea, y digo un poco para que el público sepa lo que es estar en un acto de esta naturaleza, ¿no? Primero que nada es muy emocionante, ¿no? Es dar las gracias a las magistradas y a los magistrados que me permitieron estar ahí como secretaria general, porque además algo bien importante una labor además intachable, Cecilia. Muchas gracias. Quienes te conocemos desde hace años sabemos perfectamente tu capacidad. Muchas gracias. Pues tengo grandes maestros y uno está aquí al lado de mí. Sí, yo sé. Totalmente. ¿No? Pero lo importante también es resaltar que la primer presidenta mujer que entrega una constancia y la primer mujer secretaria general de acuerdos que certifica una constancia. Y eso todavía nos llena de orgullo para que las mujeres sepamos que tenemos un espacio y que vamos a seguir en la lucha ocupando estos lugares que nos corresponden y a los que tenemos derecho, ¿no? Sin duda. ¿Tienes aquí a alguien que ha batallado jurídicamente, lo digo, precisamente por la consolidación de los derechos de las mujeres, ¿no? Digo, Rafael, entre otras de las muchas cosas, es especialista en cuestiones de violencia de género, violencia política de género, y creo que, pues, además de conocerte, pues puede dar fe de que todo lo que estás diciendo es absolutamente cierto, ¿no? En efecto. Bueno. Entonces, la verdad es que fue un momento histórico, un hecho histórico lo que vivimos ahí, después de un trabajo que al final de cuentas, aun cuando los miedos se desestimaron, pues eso no dejó de que nosotros en la Secretaría General de Acuerdos y todo el equipo que me honro en encabezar, se tuvo que integrar toda esa información, se tuvo que turnar, se tuvo que sustanciar por las ponencias, ¿no? Trabajo que, por cierto, no se ve reflejado fuera, sobre totalmente. Todo porque en la Secretaría General de Acuerdos pues, son quienes realmente organizan el funcionamiento del todo. Efectivamente, ¿no? Y, bueno, la elaboración del dictamen salió una propuesta inicial por la Secretaría General de Acuerdos, pero fue consensada y fue fortalecida con argumentos de las 7 ponencias, ¿no? Entonces, al final de cuentas, fue un documento que se presenta del Pleno, ¿no? Y que fue avalado por todas las ponencias, lo cual nos llena obviamente de orgullo. Y yo quiero resaltar que la elaboración de este dictamen es distinto a todos los demás que ha hecho esta Sala Superior a partir del 2000, que es el primero que califica con la elección de Vicente Fox, porque efectivamente es contar una historia y llevar al lector de la mano en un lenguaje ciudadano, ¿no? Claro. Y estableciendo qué derechos son los que yo te estoy protegiendo a ti, ciudadano, para que yo en este dictamen diga que Andrés Manuel López Obrador ganó la elección, para que yo diga que la validez de la elección es auténtica, libre, democrática, y para que yo diga que además los requisitos de elegibilidad que me establecen la Constitución en los artículos 86 y 87 se cumplimentaron, ¿no? Entonces yo los invito a leerlo. Ese día de la entrega de la constancia, obviamente se patentizó todas esas distintas etapas que se vivieron, ¿no? El esfuerzo de 7 ponencias de una área operativa, que somos la Secretaría General de Acuerdos. El alma de un tribunal, ¿cierto? Muchas gracias. Sí. Y un gran equipo que yo no quiero dejar de reconocer, porque la verdad es que uno puede tener un jefe, pero sin un equipo atrás que te respalda, no puedes lograr nada. Ciertamente, ¿no? Ciertamente. Y digo, tú también estuviste muy cercano al proceso electoral, y desde el punto de vista de los litigantes, digo, ¿qué impresiones nos puedes transmitir? ¿Qué es lo que te dejó esta elección? Bueno, fíjate, coincido totalmente con lo que decías, Cecilia. Yo también percibí desde afuera una versión exclusiva, incluyente, contundente y clara del dictamen y la declaración de validez. O sea, hasta el estilo. Sí, me pareció sencillo. El discurso de cada uno de los magistrados, su línea discursiva fue auténtica, genuina, cada quien tuvo los aspectos, o sea, eso es lo importante y para mí demuestra la importancia de un órgano plural, colegiado, ¿no? Porque tú puedes ver algún aspecto que para ti sea relevante, para otra persona lo ve ese mismo aspecto desde otro ángulo, y entonces la línea discursiva de los integrantes, de los 7 integrantes, es muy técnica, clara. Entonces sí, me ha tocado ver un tribunal creciendo, abierto, claro, buscando en todas sus áreas mejorar, ¿no? Sensible. Entonces sí, la verdad es que tener una institución así en nuestro país, pues te da muchas esperanzas y tranquilidad, ¿no? Claro. Entonces, hay y la muchas cosas. La ciudadanía creo que ha respondido, eso es fundamental. Digo, la ciudadanía es lo más importante después de todo. Y efectivamente lo que decía Ceci es, creo que lo mejor que puede tener esta institución es a su gente.
¿no? Claro, Entonces, ciertamente. tienen sí, es una labor además titánica, gente y profesionales prestigiosos que además han dejado aquí más allá de sus vidas, ¿no? La función es una función muy demandante. Ciertamente. Entonces toda la gente que está aquí deja una parte de su vida, una gran parte de su vida por hacer lo mejor que se puede y bueno, pues aquí en conjunto el resultado es un resultado luminoso, es un resultado de exportación, ¿no? Sí. Todas las cosas, tuvimos muchos observadores extranjeros y creo que todos se fueron muy contentos, ¿no? Sí. Esa es una cosa que también, pues, por favor, los invitamos a que se acerquen a la página del tribunal. No es necesario que sean especialistas, es además un documento breve, muy accesible, redactado en lenguaje ciudadano. Y bueno, pues nada más que agradecer, por supuesto, a nuestros invitados. Cecilia, muchas gracias por estar Muchas con gracias nosotros. por la Rafael, invitación. como siempre, un gusto muchas gracias, tenerte con nosotros. Y por supuesto, reiterando la invitación para que se acerquen a ver este documento a través de la página del tribunal, pues agradecerles que nos hayan acompañado en esta emisión de Sentencia de Debate. Muchísimas gracias, hasta pronto. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia.